Muchas gracias. Simplemente como preámbulo y para que entendamos el discurso, les voy a hacer una muy breve sinopsis de lo que es la biografía de Steve Jobs. Es uno de los pilares fundamentales para el crecimiento de la hiperconectividad en la era moderna. Steve Jobs murió el 5 de octubre del 2011 a los 56 años de edad a causa de un cáncer de páncreas. Él vivió en California, en un lugar, en Palo Alto, en los Altos, California, y se considera como el Valle, Silicon Valley. El discurso que voy a leer es el que pronunció como invitado a los graduados de la Universidad de Stanford en junio 12 del 2005, y me voy a referir a su discurso en conectar los puntos, lo cual quiere decir conectar tus experiencias o aprendizajes. Me siento honrado de estar hoy con ustedes en esta graduación, en una de las mejores universidades del mundo. Nunca me gradué de la universidad, esto es lo más cercano que he estado a una graduación. Hoy quiero contarles 3 historias, solo 3 historias, eso es todo. La primera es sobre conectar los puntos. Y se conectan los puntos viendo hacia adelante, nunca hacia atrás. La primera historia es: dejé el Reed College después de 6 meses, pero luego tuve oportunidad de quedarme 18 meses como un estudiante opcional que tenía un periodo de gracia para llevar a cabo la baja definitiva. Se preguntarán, ¿y por qué abandoné la carrera? Esto comenzó antes de que yo naciera. Mi madre biológica me tuvo, ella era una universitaria, soltera, y ella vehementemente creía que yo debía tener una educación universitaria, por lo que decidió colocarme en adopción. Y todo ya estaba decidido para que yo fuera adoptado por un abogado y su esposa. Sin embargo, de último momento, ellos decidieron que querían una niña. Por lo que mis definitivos padres adoptivos recibieron una llamada a medianoche y les preguntaron: tenemos un niño recién nacido, ¿lo quieren? Claro que sí, comentaron mis padres. Mi madre biológica averiguó más tarde que mi madre nunca había concluido la universidad y que mi padre nunca había acabado la escuela secundaria, por lo que se negó a firmar los papeles definitivos de adopción. Ella solo se dio 6 meses más tarde al comprometerse mis padres adoptivos a darme una educación universitaria. Por lo que 17 años después comencé a esa universidad, en ese estudio. Elegí una universidad tan cara como la de ustedes. Y mis padres de clase trabajadora estaban gastando todo su dinero en mi educación. Después de 6 meses, no lograba entender para qué yo estaba en ese lugar. Y definitivamente no sabía qué hacer con mi vida. El colegio tampoco me iba a ayudar a descubrir. Y me estaba gastando todos los ahorros de mis padres. Me daba bastante miedo en su momento, pero mirando hacia atrás, fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. El minuto que abandoné la carrera, podía dejar de tomar clases requeridas que no me interesaban y asistir como oyente a las que efectivamente me interesaban. No todo era romántico. Durante esos 18 meses, como no tenía un dormitorio, dormía en el suelo, en dormitorios de mis amigos. Y juntaba botellas de Coca-Cola para
con los depósitos de 5 centavos llevarme algo de comida. Y los domingos, para conseguir una muy buena comida, caminaba 10 kilómetros para ir al templo de Hare Krishna. A pesar de los pesares, amaba lo que hacía. Y gran parte de lo que me encontré fue siguiendo mi curiosidad e intuición, que resultarían ser invaluables más tarde. Permítame darles un ejemplo. El Reed College en ese momento ofrecía la mejor instrucción de caligrafía en el país. En todo el campus, cada cartel, cada etiqueta de cada cajón eran bellamente caligrafiados a mano. ¿Por qué había decidido continuar con mi carrera y porque había decidido no continuar con mi carrera y por lo tanto no tomar las clases obligatorias de dicha carrera? Decidí en su lugar tomar esta clase de caligrafía para aprender cómo lo hacían. Aprendí sobre tipografía serif y sans serif, sobre cómo variar la cantidad de espacio entre las diferentes letras, en fin, todo lo que se necesita para hacer una gran caligrafía. Era hermoso, creativo y artísticamente sutil, de una manera que la ciencia no puede capturar, y me pareció fascinante. Nada de esto incluso tenía una aplicación práctica en mi vida. Sin embargo, 10 años más tarde, cuando estábamos diseñando la primera Mac, de repente todo vino a mí. Fue el primer computador que tenía una tipografía hermosa. Si nunca hubiese tomado ese curso de tipografía, jamás habría tenido esos bellos tipos. Y puesto que Windows le copió a Mac, ninguna computadora personal lo habría tenido. Por supuesto, era imposible conectar los puntos en ese momento. Mi segunda historia es sobre amor y pérdida. Descubrí lo que hacía muy temprano en mi vida. Woz y yo comenzamos en el garage de mis padres cuando yo tenía 20 años. Después de trabajar muy duro durante 10 años, Apple había crecido para ser una empresa de $2 billones y 4,000 empleados. Apenas habíamos lanzado nuestra mejor creación, el Macintosh. Y un año antes de cumplir los 30 años, me despidieron. ¿Cómo es posible que te despidan de la compañía que tú creaste? Bueno, yo contraté a alguien que consideré muy talentoso para manejar la empresa junto conmigo, y en un principio todo iba muy bien. Sin embargo, nuestras visiones después de un año empezaron a diferir. Nuestra junta directiva estuvo de su lado. A los 30 años me habían despedido de la empresa que yo crié. Y lo peor, había sido público y muy publicitado. No lo vi en aquel entonces, pero resultó que ser despedido fue lo mejor que pudo haber ocurrido en mi vida. La pesadez de ser exitoso fue reemplazado por la ligereza de ser principiante otra vez, menos seguro de todo, y me liberó en uno de los periodos más creativos de mi vida. Durante los próximos 5 años comencé la compañía llamada Next y compré, con mis utilidades de Apple, la empresa Pixar, que más tarde se convertiría en la primera compañía de hacer por computadora una película animada, Toy Story. En un notable giro de los acontecimientos, Apple compró a Next, y la tecnología de Next fue lo que reemplazó para hacer el renacimiento de la tecnología de Apple. Por lo que les digo, tienes que encontrar lo que les gusta
Y eso es cierto para el trabajo como para cualquier ámbito de su vida. Mi tercera historia es sobre la muerte. Lo único que les puedo decir en esta parte es que ustedes, graduados, eventualmente serán reemplazados por nuevas generaciones, ya que todo lo viejo naturalmente tiene que ser reemplazado. Esa es una verdad de la vida muy cruel, por lo que hagan lo que hagan, siempre háganlo de una manera muy original.